Si has estado mirando mi canal por un tiempito, sabes que prefiero cuando en My Little Pony los ponis aparecen y se comportan más como un caballo realista. Si me conoces bien, probablemente sabes que yo viví en Argentina por 2 años y tengo una conexión especial con ese país. Entonces, imagina mi alegría cuando aprendí que hay una película argentina de los años 80 que tiene caballos dibujados con un estilo extrañamente semejante a My Little Pony, pero un poco más realista. Se llama Ico el Caballito Valiente. ¿Qué hice con ese descubrimiento? La vi inmediatamente y ahora voy a dar mi opinión sobre la película. Debo decir, este es mi primer video que básicamente no tiene nada que ver con My Little Pony. Todavía es mi intención enfocar mi canal en My Little Pony y actualmente no tengo ningún plan para otro video que no se trata de ponis. No entres en pánico, quédate suscribido. Este video no representa un cambio en mi canal, todavía está totalmente enfocado en My Little Pony. Mas yo tenía que hacer un video que se trata de esta película porque es algo especial. Voy a empezar con la animación. Yo adoro los dibujos hechos a mano y este no es una excepción. Los colores son lindos, los fondos son artísticos, algunos de los animales son más lindos que otros y ni todos los caballos parecen iguales. Prefiero el diseño que usaron con la mamá de Ico y el padre de Preciosa a este diseño que tienen los otros caballos de la caballeriza. Pero los animales más lindos de la película son Ico y Preciosa. ¡Son adorables! Tienen justito la balanza perfecta entre realistas y caricaturescos. No es un secreto que algunos fans de My Little Pony han tomado un interés en Ico el Caballito Valiente, e imagino que eso es principalmente a causa del diseño que tienen Ico y Preciosa. Llaman a la mente la primera generación de My Little Pony y la cuarta. Pero me gustan más que ambas porque son más flacos, como un potrillo debe ser, y tienen cascos distintos. También me gusta cómo se mueven. Cuando están asustados o animados o lo que sea, sus cuerpos demuestran esa emoción, no como un humano, sino como un caballo. Y eso me encanta. Sé que muchos fans de My Little Pony defienden el diseño más caricaturesco, pero escúchame, la forma natural de los caballos en la vida real es hermosa. Son lindos y a veces adorables. ¿Por qué tenemos que cambiar ese diseño a algo que honestamente es un poco feo? Agrandaron los ojos y la cabeza al propósito de demostrar más emoción, pero Ico y Preciosa pueden demostrar su emoción por su cuerpo, y la audiencia puede entenderlo. Entonces, ¿por qué son los ponis de la cuarta y quinta generaciones casi humanos en su apariencia y comportamiento? Sé que hay personas que lo prefieren así, pero no soy yo, no lo entiendo. Bien, quiero hablar de la música. Primeramente, Preciosa tiene una voz tan linda. También la letra de su canción es muy poética. Ya he puesto su canción como mi alarma en las mañanas. Algunas de las canciones y mucha de la música tienen una distinta cualidad argentina. Tienen la guitarra y ese ritmo y sonido particulares de la música argentina tradicional, y me encanta. Yo quería estar bailando durante mucho de la película. En cuanto a las voces, amo escuchar el castellano rioplatense en una película. No usaron voceo y supongo que eso es con el propósito de atraer una audiencia internacional. Pero sin duda los actores son argentinos y se puede escuchar. Dejando al lado mi orgullo argentino, pienso que todos los actores trajeron mucho talento y emoción a sus partes. La voz de Preciosa en particular es muy linda y tierna. Ahora hay que hablar sobre la historia de la película. El tono de la película cambia muchas veces, empezando muy relajado en la pradera, casi como Bambi. Después se pone más chistoso en las escenas con Larguirucho. Después es un poco tenebroso con las campanadas y se pone romántico cuando conocemos a Preciosa. Después oscuro con el abuso que Ico sufre en entretenimiento. Y se pone profundo y serio con la leyenda del rey egoísta, y es oscuro otra vez en la batalla con el duque negro, y el final es triunfante. Por mayor parte yo pienso que estos cambios de tono sirven bien a la película. Se siente que cualquier cosa puede pasar, y eso es aumentado por algunos elementos de la historia. Por ejemplo, que hay un hombre con cara de rata
que los animales pueden hablar con las personas, que había una posibilidad de magia y espíritus con la leyenda de las campanadas. Es una película con un espíritu libre, como la veo yo. Una queja que yo tengo con la película es que no disfruté las escenas con Larguirucho y los guardias la primera vez. En ese momento yo apenas conocía a Larguirucho y no tenía ninguna idea de qué quería él o por qué luchaba tanto para que Iko pudiera entrar en el castillo. Después aprendí que Larguirucho es un personaje icónico que aparece en un montón de películas y el actor es un comediante famoso, entonces supongo que la audiencia ya lo conoce y estará más interesada que yo. También yo pensaba que estas escenas no tenían nada que ver con la historia. Cuando la vi una segunda vez, entendí que tenían algo de importancia, que voy a explicar en un momento, pero todavía voy a decir que yo estaba aburrido la primera vez. Aparte de eso, amo la historia de esta película. Particularmente disfruto la leyenda del rey egoísta. Dio una profundidad a la película y estoy muy interesado en este juglar. ¿Quién es este hombre? Sembró discordia a propósito, como disfrutaba el caos. También me gusta el final de la película. Después que la leyenda del rey egoísta fue tan larga, yo tenía miedo que el final iba a ser muy apresurado. Pero hubo bastante tiempo y siento que todos los personajes recibieron lo que merecieron. Otra nota, yo disfruté esta película más de la segunda vez. La historia es muy bien planeada y entendí algunas cosas mejor ya sabiendo lo que pasa en la película. Por ejemplo, ahora entiendo por qué Preciosa salió de la pradera o por qué Larguirucho luchó tan arduamente para que Iko pudiera entrar en el castillo. Él necesitaba más caballos porque estaban desapareciendo, pero los guardias no querían dejarlo entrar porque Larguirucho no le había dicho a nadie sobre las desapariciones. La película tiene varios mensajes que encuentro valiosos. Por mucha de la película se puede ver que los caballos están maltratados. Es especialmente atroz porque los caballos pueden hablar con los humanos. Entonces la película habla fuertemente contra el abuso de los animales. También se trata del valor y belleza de la naturaleza, la maldad de ser egoísta o soberbio y la tragedia de la guerra. Todo eso es importante, pero la cosa que más me importa en una película son los personajes. Iko es un buen héroe. Es adorable, desarrolla y cambia por la película y por supuesto es valiente. Fue triste verlo hacer errores como interesarse tanto en ser caballo del rey cuando realmente no era bueno para él o cuando no hizo nada sobre las desapariciones la primera vez, pero superó sus faltas y llegó a ser más sabio. También, aunque fue muy valiente, él tenía que luchar para tener éxito porque era muy pequeño y no tenía mucha experiencia. Preciosa también es una buena personaje, aunque no tiene tanto desarrollo. Tiene un buen corazón y pudo ayudar mucho en el final de la película. Parece estar un poco enamorada de sí misma, pero bueno, alguien tan linda tiene ese derecho. Es interesante que al final de la película ella decide salir por la pradera. Ella ya apreciaba la belleza de la naturaleza, es la primera cosa que aprendimos sobre ella. También aprendimos rápidamente que ella ya sabe que los caballos no están tratados muy bien. Entonces yo pienso que ella casi estaba lista para salir en el principio de la película. Cuando los animales de la pradera salvaron a su padre y posiblemente ella se enamoró de Iko, ¿qué le iba a parar? Iko salió del castillo, entonces ¿por qué ella se quedaría? Larguirucho es un personaje que tiene un desarrollo interesante a pesar de estar acá principalmente por los chistes. Al principio él no era un hombre al que yo quería dar la confianza. Llevaba a Iko por un sendero que no le iba a hacer feliz y no parecía que él trataba muy bien a los caballos, aun si era mejor que los otros en el castillo. Pero pienso que él fue víctima del cruel sistema que lo rodeaba. Tenía atributos virtuosos y la valentía de Iko los hizo salir. El Duque Negro sirve su propósito, pero no es un personaje que amo o aún que amo a odiar. Prefiero el rey egoísta. Su voz tiene mucha energía y poder y su cara tiene mucha expresión.
También quiero notar que al principio Java dijo que no arriesgaría su vida por Ico, pero al final eso es exactamente lo que hizo. Es un buen desarrollo para una personaje secundaria. También hay que decir que el rey es un perdedor. Si me permites, ¡sos el rey! ¿Eh? Yo vi eso. No van a escapar con algo tan adorable sin que yo lo noto. ¿Qué? Es bueno que soy asexual. ¿Eh? ¿Cómo entró eso en este video? ¡Soy inocente! Todos dicen lo mismo. Pero entonces ¿es en serio? Eso fue chistoso. ¡Mate! Pienso que eso es todo lo que yo quería decir sobre la película. Casi no he dicho nada malo. Disfruto la animación y la música, la historia es inteligente y enseña buenos mensajes y me gustan los personajes. Es una película muy libre y creativa y los potrillos son adorables. Lo doy un 9 de 10 y solamente porque reservo 10 a 10 para cosas casi sagradas, como Crusaders de la Mark Perdida o Náusica del Valle del Viento. ¿Quién dijo que tengo un sesgo porque hay caballos dibujados y es una película argentina? No tengo un sesgo. Realistas y caricaturosa. Caricaturosa. Pero no es un personaje que amo, aún que amo